o sea que en 4 reuniones tengo que terminar el contenido. Pero primero Dios, creo que sí va a ser posible. Quisiera saber si ven mi pantalla, está el tema del día de hoy, es un nuevo tema, el estado de flujos de efectivo. Sí se ve, licenciada. Gracias. Buenas noches, licenciada, sí se mira. Muchas gracias, muy amables. La invitación cordial, por favor, para que lean de la página 66 a la página 69 de su libro de texto. Ahí se encuentra todo lo que corresponde al estado de flujo de efectivo. De hecho, el ejemplo que voy a estar explicando es el mismo que está en esas páginas. El estado de flujos de efectivo seguramente es primera vez que lo están observando, porque considero que por el grado de análisis que tiene, pues ya le corresponde a propiamente la contabilidad administrativa el usarlo, ¿verdad? Estoy hablando de que sus usuarios son, por ejemplo, directivos de la empresa, los propios inversionistas de la empresa, los accionistas. Entonces, el estado de flujos de efectivo, de alguna manera, hace una interacción entre el estado de resultados y el balance general. De hecho, también podríamos mencionar dentro de esta interacción al estado de utilidades retenidas, porque muchas veces la información de los pagos de los dividendos, que también es importante considerarla dentro del estado de flujos, muchas veces no se mira dentro de un estado de resultados. Entonces tenemos que consultar el estado de utilidades retenidas también. El estado de flujos de efectivo lo podemos usar para responder a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿será que la empresa genera el efectivo suficiente para comprar los activos que están requiriendo para su crecimiento? Por ejemplo, tal vez la empresa necesita ampliar su planta industrial, necesita comprar más maquinaria. ¿Será que el mismo efectivo que la empresa genera con sus propias actividades será suficiente para comprar esos activos fijos? ¿O será que tiene que hacer uso de financiamiento externo? A lo mejor hace uso de deuda en ese tipo de casos, o hace uso de financiamiento interno, de volver a emitir acciones, por ejemplo, hacer una nueva emisión de acciones para poder hacerse de los fondos suficientes para comprar más máquinas. Entonces, todo eso, aunque ustedes no lo crean, yo no necesito preguntarlo, no necesito entrevistarme con el gerente financiero, ni con el dueño de la empresa, ni con los mayores ahí directivos. Yo no necesito, pues, de hecho, no necesito platicar con las personas que dirigen el negocio. Solo con tener a la vista el estado de flujos de efectivo, yo ya lo puedo saber. Entonces no es necesario que me cuenten toda la historia, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, ¿la empresa generará el efectivo suficiente para pagar deuda o para invertir en nuevos productos? A veces hay empresas que para pagar deuda se hacen de más deuda. Y eso, aunque ustedes no lo crean, se mira claramente en un estado de flujos de efectivo, sin que me lo estén contando. Ahí mismo puedo darme cuenta de que la empresa se endeudó más para pagar la deuda que tenía, o para pagar una parte de deuda que tenía, y ahora tiene más deuda. Entonces, ese tipo de cosas las ve uno claramente en un estado de flujos de efectivo. Si ustedes pueden,
sería bueno tomar una captura de pantalla a esto. Suceden dos situaciones con el efectivo. O entra o sale, ¿verdad? Es lo único que puede pasar. Cuando decimos entrada de dinero, también podemos utilizar otros términos. Podemos decir origen de dinero, fuente de dinero, suministro de dinero, provisión de fondos, fondos provistos. Todo esto se refieren a lo mismo, se refieren a que el dinero entra a la empresa. Cuando decimos salida de dinero o salida de fondos, también podemos utilizar estas palabras. Aplicación de dinero, utilización de dinero, uso de fondos o fondos aplicados. Se los digo porque a veces me dicen, no entendí el ejercicio porque no me decían entrada de dinero, sino que me decían suministro de fondos. O me dicen no se comprendía porque decía fondos aplicados, no decía salida de efectivo. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Para que estemos sabidos que se refieren a el mismo concepto. La imagen que está a continuación también requiere de una captura de pantalla. Este cuadro es sumamente importante. Muchos estudiantes lo memorizan. Recuerdo que muchos lo escribían en los escritorios cuando era el tiempo de la presencialidad. Lo tenían ahí escrito en una esquinita del escritorio, ¿verdad? Uy, se me fue el nombre. El hecho es de que... La paleta. Exacto. Dios mío, hasta eso se nos olvida. El hecho es de que sí se preocupaban mucho por tenerlo presente porque obviamente en el momento del examen no podían consultar el cuadro. Bueno, yo considero de que ahora con la virtualidad pues tenemos la facilidad de verlo, pero la verdad es que lo importante no es memorizarlo, sino comprenderlo. Si ustedes lo comprenden, yo estoy segura que no van a tener necesidad de memorizarlo. Eso es lo más importante, entender a qué se refiere. Entonces, este cuadro nos dice, por ejemplo, que cuando un activo, ustedes saben que todo lo que está dentro del activo, pues se consideran inversiones de alguna manera, ¿verdad? Cuando un activo aumenta, eso significa que hay salida de dinero o aplicación de dinero o aplicación de fondos o utilización de fondos o uso de dinero. Ya saben que hay muchas maneras de expresarlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a comparar si ponemos nuestra mirada en un balance general que tiene información de 2 años seguidos, vamos a imaginar que tiene información del año 2022 y del 2021. Imaginémonos, por ejemplo, que hay una cuenta que se llama maquinaria. Esa es una cuenta de activo. Entonces, la cuenta maquinaria del año 2021 al 2022 aumentó. Vamos a decir, por ejemplo, que tenía 500,000 quetzales de saldo en el 2021, pero ya para el año 2022 tenía 1,000,000 de quetzales de saldo. Entonces, el hecho de que haya más maquinaria en la empresa, de que haya aumentado un activo, pues significa que tuvo que salir dinero para adquirirla, ¿verdad? Tuvo que haber una aplicación de fondos. Y aunque me digan, mire, pero de repente no fue al contado, tal vez la maquinaria se está pagando a plazos,
pues al cabo de muchísimos meses. Entonces, como sea que fuere, implica salida de dinero, ¿ya? No es como que necesario pensar de que se trate de un solo desembolso. Pero ¿qué otra cosa puede significar salida de dinero? Por ejemplo, que disminuya una cuenta de pasivo. Si disminuye una cuenta de pasivo, eso también es salida o aplicación de fondos. Por ejemplo, yo tenía una cuenta que se llamaba hipotecas en el año 2021. Digamos que tenía 800,000 quetzales de saldo, pero para el año 2022 la cuenta hipotecas ya tiene un saldo de 0. Prácticamente el saldo pues desapareció. Bueno, seguramente la empresa se preocupó, o mejor dicho, mi empresa, pues, en el supuesto caso de que fuera mi empresa, se preocupó de que se pagara esa deuda, de que se pagara esa hipoteca. Entonces, eso significa de que me disminuyó la cuenta de pasivo, que bueno, porque tengo menos deuda, pero tuve que usar dinero para eso, tuve que sacar dinero de la empresa para poder pagar esa deuda. Entonces, esas son situaciones que significan salida de dinero. ¿Qué situaciones significan entradas o fuentes de dinero, o también se le llama situaciones que originan dinero? Bueno, una disminución del activo, una disminución de una cuenta del activo, eso implica entrada de dinero. Por ejemplo, hay una cuenta que se llama inventarios, que del 2021 para el 2022 disminuyó su saldo. Bueno, qué bien, yo puedo pensar que se vendió, ¿verdad? Se vendió mercadería y eso pues propició origen de dinero. Claro que siempre hay que investigar a fondo, ¿verdad? No sea que de repente la empresa tuvo que pues deshacerse de alguna mercadería obsoleta que no vendía nunca y entonces por eso disminuyó la cuenta inventario. Pues siempre habrá que hacer una investigación al respecto, pero vamos a pensar de que lo más común es que haya disminuido por venta de mercaderías. También podría disminuir una cuenta de activos si, por ejemplo, mis cuentas por cobrar o cuenta clientes, que antes era de 1,000,000 de quetzales, ahora solo es de 100,000. Qué bien, porque entonces eso significa que cobré como 900,000 quetzales a mis clientes. Entonces, eso me significa una entrada de dinero. También el hecho de que yo me financie con mis accionistas, por ejemplo, se aumenta una cuenta de capital. Vamos a suponer de que yo hago una nueva emisión de acciones preferentes. Entonces, quienes me la compran, tienen ahora en su poder esas acciones, se convirtieron en mis accionistas, aumentó mi capital, me entró dinero por esa situación. Entonces, pues fue una forma de financiarme, ¿verdad? De igual manera, si aumentan las cuentas de pasivo, yo estoy también viendo una entrada de dinero. Si me acerqué a una institución de crédito, firmé documentos y ahora tengo una cuenta que se llama documentos por pagar a largo plazo, que es una cuenta de pasivo, que antes no la tenía. Bueno, pues lamentablemente pues, ya tengo más deuda que antes, pero, o bueno, o tal vez no tenía deuda antes y ahora sí la tengo, pero el hecho es de que gracias a eso hubo una entrada de dinero a la empresa, me financié. Entonces, hay quienes se memorizan esto, ¿verdad?
aumentos de activos o aumentos en los saldos de las cuentas de activos o disminución en los saldos de las cuentas de pasivo y capital, lo que genera son salidas de fondos. Caso contrario, si disminuyen cuentas de activo o si aumentan cuentas de pasivo y de capital, lo que se provoca es una entrada o una fuente de dinero. Entonces, eso se puede memorizar, pero lo ideal es poder comprenderlo. Aquí está lo que acabo de mencionar. A la izquierda son situaciones que lo que provocan es origen de fondos o entrada de dinero o fondos provistos. Cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo, cuando aumenta el capital o el patrimonio, es decir, cuando vendo acciones, por ejemplo. Las depreciaciones y las amortizaciones, pues ya hemos mencionado de que no son un desembolso de dinero, sino que al realizarse sus registros, lo único que estamos haciendo notar es el desgaste físico que tienen los activos fijos con las depreciaciones, pero no son salidas de dinero y por esa razón se tienen acá contempladas al lado izquierdo como situaciones de fondos provistos, al igual que un resultado de utilidad en el estado de resultados, valga la redundancia. Ahora, del lado derecho tenemos situaciones que provocan utilización de dinero o situaciones que están relacionadas precisamente con la utilización de dinero o salida de dinero. Cuando aumenta un activo, ¿verdad? Cuando disminuye el pasivo, cuando disminuye el capital o patrimonio, como por ejemplo el retiro de acciones, porque puede pasar, claro que sí, que hayan inversionistas, hayan accionistas, quiero decir, que quieran de vuelta su dinero y entonces ya no deseen ser más mis accionistas. Entonces les tengo que devolver su inversión. Esa sería una disminución del capital y todo eso provoca utilización de dinero. El pago de dividendos definitivamente que es una salida de dinero y el observar una pérdida en el estado de resultados también se va a interpretar como fondos aplicados o salida de dinero. Entonces, pues este cuadro también sería muy útil que le tomaran una fotografía, ¿verdad? Aunque insisto que toda esta teoría se encuentra de la página 66 a la página 69 del libro. Yo entiendo que puede sentirse como demasiada información de golpe para ustedes y es lógico porque decir todo esto en tan poco tiempo pues puede ser un poco complicado asimilarlo, pero si ustedes se toman el tiempo de leer estas páginas, siento que lo van a poder digerir mucho mejor, por así decirlo. Y no es solamente aprender qué situaciones se relacionan con entradas de dinero y qué situaciones se relacionan con salidas de dinero, porque eso se puede aprender relativamente rápido, sino también dentro de un estado de flujos de efectivo hay que aprender a clasificar esas situaciones de efectivo, esos flujos de efectivo, según el tipo de actividades a que correspondan. Hay actividades de operación, hay actividades de inversión y hay actividades de financiamiento. Son los tres tipos de actividades que nosotros encontramos en una empresa. Y esto lo voy a explicar, pero insisto, está descrito de una manera muy amplia en el libro
páginas 66 a la 69. Actividades de operación. ¿A qué se refiere eso? Las actividades de operación son prácticamente las actividades del diario vivir de una empresa, las que están relacionadas con su giro de negocio, con ese giro normal de negocio, ¿verdad? Que se relacionan con la naturaleza misma que tiene el negocio. Por ejemplo, si se trata de fabricar y vender un producto, entonces, pues todo lo que se relacione con eso, con ese objetivo por el cual fue creada la empresa, va a ser una actividad operativa. Por ejemplo, cuentas que tienen que ver con el activo circulante o activo corriente y cuentas que tienen que ver con el pasivo circulante o pasivo corriente. ¿Cuáles, por ejemplo? Dentro del activo circulante o corriente podemos mencionar las cuentas por cobrar o cuenta clientes. Está claro que nosotros cuando vendemos nuestra mercadería, pues le podemos vender al crédito a los clientes, ¿no? Entonces, vender al crédito es como que algo muy relacionado con el objetivo que tiene la empresa. Es como lo que se observa diariamente. Entonces, es una operación muy normal, muy inherente al negocio. Y si pensamos, por ejemplo, en la cuenta inventarios, igual, ¿verdad? Es una cuenta del activo corriente, se refiere a esa mercadería que se estará vendiendo. Quiero decir, por favor, mucha atención. Hay cuentas del activo corriente que no son de actividades de operación. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, de pronto podemos encontrar dentro del activo corriente una cuenta que se llama inversiones al corto plazo o inversiones en títulos al corto plazo. ¿Y eso qué significa? Bueno, la empresa seguramente adquirió algunos títulos, algunos documentos, con el afán de ganar dinero, ¿verdad? Con el afán de ganar intereses. Por ejemplo, le compró, por decir algo, le compró pagarés a otra empresa y entonces está ganando intereses por esa operación de inversión, que realmente no sería una actividad operativa, sino que sería una actividad de inversión. No es una situación del diario vivir de la empresa y tampoco es una situación que esté como inherente a el objetivo por el cual fue creado el negocio. Entonces, por eso se le llama actividad de inversión y de hecho, las actividades de inversión se catalogan considerando todas esas cuentas que se encuentran dentro del activo a largo plazo o activo no corriente. Por ejemplo, la cuenta que se llama maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, Vehículos. propiedad, planta y equipo. Esas cuentas sí se catalogan de actividades de inversión. Sí, le escucho. Vehículos. Sí, claro, todo el activo fijo. Activo no corriente se catalogan actividades de inversión. A lo mejor ustedes podrían pensar, bueno, pero todo el activo realmente son inversiones. Y es cierto. Pero lo que pasa es que si hablamos de un activo a corto plazo, como inventarios, como cuentas por cobrar
o cuenta clientes. Esas cuentas se consideran de operación porque son como que más del diario vivir del negocio. En cambio, las actividades de inversión pues se refieren a activos como que de más larga duración. Vehículos, como usted lo mencionaba, maquinaria, equipo de cómputo. Entonces, esas sí son actividades de inversión juntamente con las inversiones en títulos. Porque así como hay inversiones en títulos al corto plazo que pueden estar dentro del activo circulante, también hay inversiones en títulos a largo plazo que están precisamente dentro de ese activo no corriente que uno las mira dentro de esa misma lista en donde está la maquinaria, los edificios. Entonces, si la empresa está invirtiendo en títulos o en valores o en documentos y con ello está ganando intereses, pues son actividades de inversión, no importa si son a corto o a largo plazo. Definitivamente, como no es el objetivo esencial del negocio, no se les llama actividades de operación, sino que se les llama actividades de inversión. Ahora, ¿qué entra dentro de las actividades de financiamiento o de financiación? Todo el pasivo, todo el pasivo que precisamente tiene que ver con situaciones no comerciales. Porque, por ejemplo, si Podrían dentro del ser pasivo, préstamos bancarios. préstamos bancarios, claro que es una actividad de financiamiento, es correcto. Hipotecas, pagarés, hay pagarés a corto plazo, pagarés a largo plazo, hay bonos, todas esas cuentas de deuda que tienen que ver con documentos, definitivamente son actividades de financiamiento, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, dentro del pasivo circulante, puede haber documentos por pagar a corto plazo. Esos documentos por pagar al corto plazo también son una actividad de financiamiento. A veces se cree que porque están dentro del corriente o del corto plazo van a ser actividades de operación y no. Un documento por pagar al corto plazo pues no está relacionado con alguna actividad comercial del negocio, ¿verdad? Entonces, por esa razón es una actividad de financiamiento, no es una actividad operativa. Insisto, todo lo que estoy diciendo es como que demasiada información de golpe que se encuentra a lo largo de varias páginas. La verdad es que yo lo estoy diciendo rápido. Explica qué son cada tipo de actividades. Hay párrafos específicos que explican cada tipo de actividades y se puede ir analizando despacio, ¿verdad? Yo desearía que ya le hayan dado lectura a esas páginas. Entonces, siempre no sé, puede resultar un poco extraño, ¿no? Pues ese comportamiento cuando analizamos los fondos provistos y los fondos sacados. Para poder darme a entender, voy a regresar a esta imagen que aquí precisamente yo les decía que cuando aumenta un es una salida de dinero. Entonces a mí siempre me dice más de alguna persona,
y con mucha razón, créanme, porque es complicado comprender. Me dicen, yo no entiendo por qué razón de activo que se llama caja o se llama caja y bancos o caja chica o vamos a ver todas esas cuentas tienen que ver con el efectivo, ¿verdad? O se llama efectivo, la cuenta se llama efectivo. Entonces me dice, si aumenta la cuenta efectivo, ¿por qué eso se tiene que tomar como una salida de dinero? No sé si les había pasado por la mente esa situación. O me dicen, no entiendo por qué si disminuye una cuenta de activo, se llama caja y banco, o que se llama bancos, que se llama efectivo, que es chica, porque eso es una entrada de dinero. Se está disminuyendo la cuenta bancos porque es una entrada de dinero. Entonces, a mí honestamente me gusta mucho mostrarle al autor Lawrence Gitman en uno de sus libros. Eh, yo la verdad cuando leí esta explicación me pareció muy atinada y dice la disminución de un activo como el saldo de la caja o de la cuenta caja de la empresa es decir, es una flujo de fondos porque se libera el dinero que ha estado movilizado en activo y puede emplearse en algún propósito. Por otro lado, un incremento en el saldo de caja del empresa es una aplicación de flujo de fondos porque el dinero adicional al saldo de caja de la empresa, entonces por el hecho de estar ahí eh, eh, inmóvil es que se uso o aplicación de fondos o salida de dinero, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante la expresión porque la cuenta tiene que analizar de una diferente. La cuenta baja es una cuenta de activo aumenta, es plegó dinero, o se utilizó dinero, o salió dinero. En cambio, cuenta de activo es porque hay gente de dinero en esa situación, ¿verdad? Entonces, no es gran en pantalla, va a quedar estructurado el flujo de tiempo porque no solamente hay que analizar muy bien
puedan colocar una columna que diga variación. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí a la par vamos a ir poniendo todas las diferencias. Si ustedes tienen la facilidad de abrir una hoja de cálculo, porque a lo mejor están pues en una computadora y sí tienen bastante facilidad de abrir Excel y transcribir la información de la página 105, pues sería lo ideal. La verdad es que eso sería lo ideal porque vamos a seguir trabajando más columnas. No lo vamos a dejar hasta aquí con la columna de variación, vamos a trabajar por lo menos otras 2 más. Pero si no tienen esa facilidad, pues puede ser ahí mismo en el libro. O de pronto por ahí cerca tienen lápiz y papel. Podrían también hacerlo a mano, ¿verdad? Las cuentas pues no son demasiadas. De hecho es un balance con pocas cuentas. Entonces podría ser que lo puedan transcribir rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar variaciones, pero únicamente de las cuentas. Por ejemplo, efectivo y equivalentes es una cuenta. Bueno, es lo que correspondería a la cuenta caja o caja y bancos. Inversiones a corto plazo también es una cuenta del activo circulante. Cuentas por cobrar también es una cuenta del activo circulante, al igual que inventarios. Dice total del activo circulante, el renglón 8, a eso no le van a sacar variación, ¿ok? A eso no le van a sacar variación. No quiero variaciones de totales. A la cuenta plata y equipo neto, sí. Sí se le puede sacar variación, aunque realmente pues es el resultado de 2 cuentas, porque tuvo que haber existido planta y equipo bruto, y a eso se le tuvo que restar la depreciación acumulada. Y si así fuera, honestamente yo preferiría sacarle las variaciones a esas 2 cuentas que a esta cuenta que es neta, pero bueno, como no las tenemos, pues está bien. Le sacamos variación a planta y equipo neto, pero no le sacamos variación al activo total, no nos interesa. En el pasivo vamos a trabajar variaciones de cuentas por pagar, documentos por pagar y gastos acumulados. El total de pasivo circulante no nos interesa para sacar variación. Abonos a largo plazo sí le vamos a sacar variación, pero al pasivo total no. A eso no le vamos a sacar variación. Estas cuentas de capital, perdón, acciones tanto preferentes como ordinarias, más las utilidades retenidas, sí es necesario sacarles variación. Pero no les vamos a sacar variación ni al capital accionario común total, ni al total de pasivo y capital contable, porque son ya sumatorias. Recuerden que ese capital accionario común total, pues es la sumatoria de las acciones ordinarias o comunes con las utilidades retenidas o acumuladas. Entonces no es útil para mí sacarle variación a ese capital accionario común total. Pero lleva el nombre total, no me va a interesar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto del 2016, que es el más reciente? Le voy a restar el saldo del 2015. Si tuviera, por ejemplo, información del año 2021
y del 2022. Entonces, toda la información del año 2022 estaría en la columna B, porque sería el año más reciente. Y toda la información del año 2021 estaría en la columna C, que sería el año antiguo. Entonces ahí ya estoy sacando mis variaciones, están en millones de dólares. Bueno, le puse el signo de quetzales, perdón. En millones de quetzales vamos a decir. Y pues acá está fácil, en Excel solo copio la fórmula. Si se dan cuenta, me estoy enfocando únicamente en sacarle diferencia a los saldos de las cuentas, no a los totales. Entonces, pues ya prácticamente he terminado. Como notarán, las cuentas que se llaman acciones preferentes, acciones ordinarias, no presentan ninguna variación porque son los mismos saldos del año anterior. No creo que hayamos coincidido. Tengo menos 10,40 de variación en las cuentas efectivo y equivalentes e inversiones a corto plazo. Son las únicas variaciones que están en rojo. Y de ahí pues todas están en números positivos. Y espero que hayamos coincidido con esas variaciones. Sí, licenciada. Ok, gracias. Minutos. Vamos a necesitar otras dos columnas. La que seguiría es la columna fondos provistos. Bueno, si se les hace cómodo el título, porque tal vez no, tal vez ustedes prefieran entrada de fondos o tal vez más fondos o fuente de fondos, todo es el mismo, o entrada de dinero. Bueno, y la columna que se llama fondos aplicados, salida de dinero, utilización de fondos, uso de fondos, salida de fondos, salida de dinero. Así que como les guste, la verdad, como pero yo diría que se tienen que acostumbrar a cualquiera de todos esos nombres, porque a veces me dice, es que como decía fondos aplicados, pues yo no entendía cuáles eran los que significaban entrada de dinero y cuáles eran los que significaban salida de dinero. Fondos provistos significa entrada de dinero y fondos aplicados significa salida de dinero. Entonces, le digo que toda la columna de variación, toda esta columna D, vamos a tener que es decir, todas esas variaciones hay que distribuirlas. Entonces, un poquito más pequeña letra para que alcancemos a ver las cuentas. Yo creo que ahí. Vamos a empezar con cuenta de efectivo y equivalentes. Es una cuenta de activo. Cuando una cuenta de... Fíjense que tenía 60, no, perdón, tenía 50. Tenía 50, bueno, en el 2015, perdón, tenía 60. Y después en el 2016 tenía 50, entonces disminuyó 10 millones. Cuando una cuenta de activo disminuye, ¿eso será una entrada de dinero o una salida de dinero? Por eso les decía que
captura de pantalla aquí abajo de esta tablita, ¿verdad? Pero no hay problema si no le tomo. Cuando una cuenta de activo tiene esa disminución, como lo es el caso del efectivo y equivalentes, entonces eso se considera como fondo provisto, como una fuente de fondos. De igual manera, con las inversiones a corto plazo, también es una cuenta de activo, 50 millones invertidos en inversiones, pero ya el último año tenemos un saldo de cero. Eso significa que el dinero volvió a nuestras manos. Dejamos de invertir en eso. Entonces, definitivamente es una fuente de fondos o es un origen de fondos. Una cosa muy importante, no sé si ya lo notaron, pero cuando hacemos la clasificación en fondos provistos y fondos aplicados o entrada de dinero y salida de dinero, ya no ponemos signos. Ya no ponemos el signo negativo, que sería el caso para la cuenta efectivo y equivalentes y para la cuenta inversiones a corto plazo. Entonces, no nos interesa poner el signo. De hecho, todos los valores, todas las variaciones o todas las diferencias que estemos clasificando, las vamos a considerar positivas en este momento y no nos vamos a preocupar por poner el signo negativo. Ahora, con respecto a las cuentas por cobrar, aumentaron su saldo. De 380 pasaron a ser 500 millones. Entonces, estos 120 millones de incremento en la cuenta en una cuenta del activo es una aplicación o uso de dinero o salida de dinero. Por lo tanto, yo voy a jalar estos 120 millones para acá y los voy a considerar fondos aplicados. Bueno, ahora sí, con inventos también aumentó su saldo. Cuando una cuenta de activo aumenta, eso significa que es una aplicación de fondos o salida de fondos. Y tenemos plan de equipo neto, también aumentó su saldo en 300 millones. Cuando se incrementa una cuenta del activo, pues definitivamente es un fondo aplicado o es una salida de dinero. Vamos ahora a la parte del pasivo. Aquí ya funciona diferente, las reglas funcionan de una manera distinta. Aquí con las cuentas por pagar, lo que vemos es un aumento por pagar cuando una cuenta de pasivo se incrementa. Entonces, eso es un origen de dinero o entrada de dinero o una fuente de dinero o fondos provistos. De igual manera sucedió con los documentos por pagar, de igual manera sucedió con los bueno, varias cuentas de pasivo aún. Y los bonos a la plazo aumentaron, todas las cuentas de pasivo aumentaron, tanto de corto como de largo plazo. Y finalmente tenemos las utilidades acá retenidas, que es una cuenta de capital y que resulta que aumentó. Entonces se considera un fondo o se considera una entrada de dinero. Cuentas que se llaman acciones preferentes y acciones extraordinarias, pues no tuvieron ninguna variación, por eso no estoy clasificando nada. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de hacer. Todo sería cuestión de que nos aprendamos. Vamos a ver esta tabla, ¿verdad? Interesante porque más que todo el signo nos ayuda a clasificar y nosotros tenemos que tener bien identificado sobre el activo y la naturaleza de la cuenta nos va a decir si va a aumentar va a aumentar el efectivo o va a disminuir. Ok.
Sí, esta tabla nos guía muchísimo, pero no toma en cuenta los signos. Por ejemplo, si se recuerda, efectivo y equivalentes tiene una disminución de 10 millones y por eso los 10 millones están con signo negativo, pero no le ponemos signo negativo a los 10 millones al momento de colocarlo en la cuenta de fondo provisto. Para esta clasificación que recibe en dos columnas, fondos provistos y fondos aplicados, bueno, es realmente con lo que yo más me relaciono, esos títulos son con los que yo más me relaciono, tomando de base esta tabla. Entonces, ¿cómo sé que lo hice bien? Bueno, puedo hacer sumatoria. La verdad es que si me suman igual las dos columnas, pues eso ya puede ser un gran indicio de que sume bien. Entonces, sí, tengo sumas igual, me suman 600 millones las dos columnas. Ahora, no necesariamente significa que lo hice bien porque, aunque no me lo crean, a veces los estudiantes me dicen, lo hice bien porque me cuadraron las columnas de entrada de dinero, me cuadraron con el mismo dato. Pero a veces revisando, pues lamentablemente todos los valores que correspondían a variaciones de fondos provistos los colocaron como fondos aplicados y todas esas variaciones que correspondían a fondos aplicados los colocaron como fondos provistos y entonces les cuadra. Sí, les cuadra, pero todo está completamente equivocado, ¿verdad? Porque lo clasificaron todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces sí piensan que lo tienen bien porque suma igual, pero lamentablemente si clasificaron todo al contrario, también les va a sumar igual. Entonces me cuentan, por favor, si llegaron a los 600 millones en cada columna. Y si hay alguna duda con alguna cuenta. La verdad, quisiera avanzar más. Sí, dígame. Licenciada, ¿puede subir un poquito más? Claro. Sí. En la primera explicación, un poquito más. Ahí. En la primera explicación, pues ya le había captado el concepto, pero ahorita que estaba haciendo el ejercicio me perdí un poco porque dice cuentas por cobrar, por ejemplo, pero dice que en el 2016 hubieron 500 y en el 2015 380. Es Claro. que o sea, Aumentaron. Usted concedió, digamos que usted es el dueño de esta empresa, usted concedió más crédito a sus clientes. en el 2016. El conceder más crédito a los clientes lo que provoca de alguna forma es que usted se está privando de recibir dinero. Sí, pues. Y a veces me dicen, pero ¿cómo así que si se incrementan las cuentas por cobrar, eso lo tengo que interpretar como uso de dinero? Sí, pues. Lo que pasa es que se está dando el dinero simplemente con el hecho de que usted está esperando más tiempo por él, porque le está dando crédito a sus clientes, ya sea que usted tenga eh, a más clientes, nuevos clientes a los que les concedió crédito, pero acabando de recibir el efectivo de manera inmediata. Entonces, por eso está usando dinero. Oh. Entonces, ¿esta variación de empresa o es al revés? Bueno, sabemos, concedemos crédito es en beneficio para la empresa, pero también es un arma de doble filo porque puede ser de que no seamos capaces de hacer una buena gestión de cobro, ¿verdad? Que no retorne Para rápido. el segundo parcial hay un
hay un tema extenso de cuentas por cobrar que vamos a analizar. Ese tema de la administración de cuentas por cobrar es específico del segundo parcial, junto con el efectivo. ¿Qué manda? Que no haya haber un retorno rápido y eso siento que pudiera afectar la consistencia del flujo efectivo y no haya disponibilidad financiera. Sí, claro. Pues, ahí está. Gracias, Lick. Los inventarios, que el hecho de que aumenten también es algo que significa uso de dinero o aplicación de dinero o fondos aplicados. Quiere decir que pues se está invirtiendo más dinero en mercaderías No se está vendiendo. o en materiales para la producción. Entonces ahí en eso es que se están usando 180 millones más. Y pues se está dando 180 más en comprar más productos, más insumos y por lo tanto no se están vendiendo. Se está quedando parado el dinero, aparentemente. Estancado. Bueno, sí, es verdad que se tiene más acción en inventarios y que pues aparentemente como que no están rotando lo suficiente, ¿verdad? Esto tendría que complementar con todas las razones financieras que vi anteriormente. ¿Cuántas veces estará rotando la empresa el inventario al año? No solo en comparación al año pasado, también en comparación a sus competidores, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Entonces ahí nos daríamos cuenta si estamos bien o estamos mal, si está dando más lento. Pero el hecho de que sí se invirtió más plata en incrementar los inventarios. Yo no quisiera avanzar más porque pues hasta acá me quedé en el horario anterior. Solo les quiero dejar acá mostrado cómo es que queda esta clasificación, ¿verdad? Aquí no le dije fondos provistos y aplicados, no titulé así estas columnas, sino que acá coloqué entrada de fondos, que es lo mismo, y entonces pues cuadra con 600 millones. Si se van a poner a colocar variaciones de totales, no les va a cuadrar jamás. Si se van a poner, por ejemplo, a poner signos negativos, no les va a cuadrar más. Si ustedes observan, con la cuenta efectivo y con la cuenta inversiones, yo no me preocupé en colocar el signo negativo. No sé si hay más inquietudes, escucho que sí. Licenciada, buenas noches, disculpe, yo solo con una molestia. Es que estaba viendo el Excel, pero quisiera tenerlo como completa la pantalla para poder como tener la referencia, pero no sé si usted puede poner por un momento el zoom a 100% para que lo pueda tomar. Claro que sí. Lo que me preocupa es que ya no miren claro. Bien, sí, lo logro ver. Tal A vez sería menos que, bueno, solo... quizás tal vez si es sería... una Bien, foto, después sí lo se ve. puedan ampliar, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias, Lick, muy amable. Ok. Ahora, esto no es el estado de flujos de efectivo. Hay quienes piensan de que haciendo esto ya hicimos el estado de flujos. No. Yo esto más lo nombro como la hoja técnica de los flujos de efectivo, porque el verdadero estado de flujos de efectivo ya es este. Yo tengo que, bueno, no es este en particular, ya es este, porque yo primero esa misma clasificación que les mostré, la tengo que volver a clasificar, solo que en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Yo aquí me ayudo dándole colores, por ejemplo, todo lo que son actividades operativas de color verde, todo lo que son actividades de inversión color amarillo y todo lo que son actividades de financiamiento color azul. Hay unas variaciones que no tomo en consideración, tengo que explicar por qué.
Entonces, ya teniendo esa segunda clasificación según el tipo de actividades, entonces ya armo el estado de flujos de esta manera. Le voy a dar un poquito de menos zoom para que ustedes lo observen. Aquí están los segmentos. Primero, las actividades operativas que había marcado con color verde. Después las actividades de inversión y finalmente las actividades de financiamiento. Yo tengo que indicar qué pasó con cada cuenta. Por ejemplo, yo no solo voy a poner cuentas por cobrar, tengo que poner incremento en las cuentas por cobrar. No solo voy a colocar incremento en los inventarios, sino que tengo que poner incremento en los inventarios. Hay una cuenta que, por ejemplo, disminuyó, que se llama inversiones a corto plazo. Entonces tengo que decir disminución en inversiones a corto plazo. Entonces todo esto pues va a ser explicado el próximo jueves. Que tengan una buena noche, que descansen. Te dejo pues en el uso de la palabra, Afner, por si tú quieres agregar algo más. No, yo creo que ya fue dada la información. Un compañero indicaba que acaba de comprar su libro, pues que haga su registro y me envía su información para pues ver que sí me aparezca y ya agregarlo como al listado que estaba haciendo. El laboratorio ya está colocado. El listado de grupos sí se los debo todavía, pero como ustedes llevan ahí su control, pueden empezar a elaborarlo. Está como por partes, debido a que entran ahí todos los temas que se han visto y se están desarrollando ahorita. Entonces, cualquier duda igual pueden seguir escribiéndonos. La asistencia sí ya se compartió, la están pasando de nuevo. Alguien levantó su mano, disculpe. Era para preguntar de la asistencia, gracias. Ah, ok. Sí, ya la pusieron ahí sus compañeros. Tengan una feliz noche entonces y primero Dios nos volvemos a reunir el día jueves 10. Feliz noche, Luis. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada.